Buenos días, iglesia. Qué bendición encontrarnos una vez más. Cada rostro que veo esta mañana refleja la gloria de Dios. Qué maravilloso. Ni siquiera me imagino cómo va a ser cuando el Señor acabe la buena obra que empezó en nosotros. Pero miramos a través del ojo de la fe. Preciosos, comprados por la sangre. Hoy día vamos a hablar acerca de la abundancia de la gracia. Y quiero empezar con una historia de la vida real. En primer lugar, ¿cuántos de ustedes saben lo que en el Perú es el SOAT? ¿Saben lo que es el SOAT? Es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ¿Okay? Y esto fue hecho con intenciones benéficas, civiles, humanitarias. Es decir, si tú estás yendo por la carretera, tienes un accidente, entonces el seguro te cubre inmediatamente cualquier tipo de daño o perjuicio a los tripulantes y a cualquier peatón. O sea, de manera inmediata, esto interviene, supuestamente, si se cumple, ¿no? Y atienden a la persona para que pueda ser, se cubran todos los gastos por accidente. Pero yo quiero contarles una historia. Esto me pasó el año pasado, lo conté, pero quiero contarlo otra vez porque normalmente mi SOAT se renovaba cada diciembre y la entidad que me vendía este seguro me mandaba un correo un par de semanas antes para avisarme de la caducidad del periodo vigente. Entonces, el anteaño pasado, no sé por qué no me mandaron el correo. Entonces yo seguí mi vida normal y me olvidé por completo del asunto. Entonces un día, viernes de febrero, con mi esposa estábamos tomando nuestro día familiar, saliendo para relajarnos. Hay que balancear entre trabajo y descanso. Entonces estábamos saliendo hacia el sur y de repente un patrullero nos detiene. Entonces yo le digo: oficial, ¿cómo está? Buenos días, acá están todos mis papeles, todo está en regla, todo está en orden. ¿Todo está en orden, señor? Su SOAT está vencido hace 2 meses, figura acá en el sistema. Mamá mía, me agarré la cabeza. ¡Ah! Me olvidé. No me mandaron el correo. 2 meses vencido. Y yo sabía qué cosa potencialmente podía venir. Una multaza de varios cientos de soles. Mi carro en el depósito, no sé si tenía que pagar por sacarlo de ahí. Y encima el día arruinado. Entonces, de frente, con mucho respeto a las autoridades, porque nosotros oramos por ellos, le dije: oficial, tiene toda razón. Culpable, acepto mi culpa, fue un descuido, nunca me ha pasado. Mire usted mi registro, ya que tiene los archivos en la computadora, mi trayectoria es impecable, siempre estoy al día en mis cuentas, en todo, es la primera vez que me pasa. Fue un olvido, le expliqué lo que había pasado y él seguía insistiendo: acompáñeme porque tenemos que ir. Entonces, yo lo único que me quedó fue orar, encomendarme a la misericordia de Dios, y yo le pedí misericordia al policía. Usted tiene toda la razón, yo respeto la ley. Lo que usted me diga, eso es lo que yo voy a hacer, ¿no? Y si tengo que pagar eso, lo voy a pagar. Pero apelo a su misericordia. Le pido algo: súbase a mi carro y vamos al banco, yo pago el SOAT delante suyo y se acabó el asunto. Y ni siquiera pensando en coimas ni en nada semejante, ¿ok? Y él llamó a su compañero, comenzaron a conversar. ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo soy pastor. Nosotros oramos por ustedes. Y así conversando, y finalmente me soltó. Me sentí salvo otra vez. ¿Alguna vez han sentido eso, que han nacido de nuevo? Y me di media vuelta, compré mi seguro de SOAT y el día se salvó. Gracias a Dios. Eso se llama una demostración de gracia. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado? Y hay historias no solamente del pastor, sino hay historias de predicadores. ¿Han escuchado ustedes de Billy Graham? ¿Quién es Billy Graham? ¿Quién sabe? Es uno de los más famosos predicadores del siglo pasado, y este siglo partió hace poco la presencia del Señor. Él ha llenado estadios, ha predicado literalmente a millones de personas. Millones han sido salvos bajo su ministerio. Un tremendo predicador, un hombre de Dios con una trayectoria, una integridad única. Y bueno, él estaba manejando su carro en un pueblo pequeño al sur de los Estados Unidos y de repente un patrullero lo detiene por exceso de velocidad.
se había pasado al exceso de la velocidad. Bueno, el asunto es que él reconoció su culpa, pero el policía le dijo, porque así funciona allá en los Estados Unidos, tienes que comparecer ante la corte. Te llevan frente a la corte, entonces él fue llevado al juez y delante del juez, el juez le pregunta, ¿cómo se declara usted, inocente o culpable? Y él le dijo, culpable, su señoría. Reconozco mi culpa. Entonces el juez le dijo, usted va a tener que pagar $1 por cada milla extra que se pasó del límite de velocidad. O sea, él estaba yendo a 10 millas por hora más del límite de velocidad, así que su multa es de $10. Y luego el juez reconoció que era Billy Graham. Ah, usted es un predicador famoso, ¿no? Sí. Bueno, igual, usted rompió la ley, la multa tiene que ser pagada, pero vamos a hacer una cosa. Entonces él sacó su billetera, sacó un billete de $10 y lo adjuntó a la papeleta y le dijo, yo pago la deuda, está usted libre. Finalmente sacó su ropa de juez y se lo llevó a almorzar, le invitó un buen almuerzo a Billy Graham. Y Billy Graham dijo, esa es la forma en la cual Dios trata a los pecadores arrepentidos. Y eso también fue una demostración de pura gracia. O sea, a veces no entendemos el asunto de la gracia, pero la gracia en realidad... gracia es, vamos a definirlo, es todo por nada para aquellos que no merecen nada. ¡Wow! Imagínate que estás endeudado por $500,000. Esa es una deuda con D mayúscula. Te aseguro que si trabajas el resto de tu vida no podrías pagarla. Pero viene alguien de la nada, un benefactor, ¿ok? Un millonario y te firma un cheque y coloca ahí $500,000 y te lo da en la mano y te dice, anda, cóbralo y paga tu deuda. ¿Cómo te sentirías? Es como que te hubiesen sacado un terrible peso de encima de los hombros, ¿ok? Y maravilloso, o sea, tu deuda ha sido saldada, eres libre. Pero, ¿y qué si después de haber pagado la deuda, tú comienzas a contarle la historia a las demás personas y comienzas a jactarte? Fue mi fuerza y mi inteligencia la que causó que yo extendiese mi mano para recibir ese cheque y pagar la deuda. ¿Harías eso? ¿Sería cuerdo, sería sensato, sería consecuente? De ninguna forma. No sería nada justo. Es 100% la gracia de tu benefactor y 0% tus obras o méritos personales. Tú eras un empobrecido que estabas a punto de tener una vida miserable en deudas, pero vino alguien y que se convirtió en tu benefactor y pagó tu deuda. ¿Cómo se llama eso? Gracia. ¿Hay lugar para la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Es decir, tú puedes hablar acerca de cómo tú recibiste el cheque de esa persona y te echas flores a ti mismo. Las flores se echan a los sepulcros de los muertos. Y la verdad que no hay ningún mérito en todo esto. Entonces tenemos que aprender a separar lo que es la gracia de lo que son nuestros méritos personales y nuestras buenas obras. Y hablando acerca de la salvación, con respecto a la cruz, o sea, ¿cuántos de ustedes podrían decir que yo me salvé a mí mismo? No. Todo tiene que ver con la gracia y misericordia de Dios. O sea, si tú añades tus obras a la cruz, sustraes la gracia de Dios de la cruz. Estamos hablando acá de operaciones matemáticas, aritméticas, suma, resta, porque la salvación es 100% gracia. Esto lo dijo Kent Crockett. Es un dicho muy sabio. Entonces tenemos que entender de que no se trata de nuestros méritos, no se trata de nuestra inteligencia. Ya saben que el aire que respiramos es ajeno. Nuestra capacidad para pensar nos fue dada, no es nuestra, nosotros no la generamos. Generamos pensamientos por la gracia de Dios. Pero tenemos que llegar al punto en que entendemos la gracia, porque mucha gente no entiende la gracia de Dios. Y una forma de explicarlo es lo que dijo G.W. Knight. Él dijo, cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por una labor, eso se llama salario. Cuando una persona compite contra otro atleta y recibe un trofeo por su desempeño, este es un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus grandes logros, esta es una distinción. Pero cuando una persona no es capaz de ganar un salario ni de conseguir un premio y no merece ningún reconocimiento ni ninguna distinción especial, sin embargo, aún así recibe el regalo, esta es una buena ilustración del favor inmerecido de Dios. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos acerca de la gracia.
de Dios. ¡Wow! Entonces, cuando hablamos acerca de la deuda de nuestro pecado, hubo un gran benefactor que de su propia iniciativa pagó la deuda con D mayúscula del pecado que teníamos nosotros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener a su lado todos los días disponible un benefactor que pudiese cubrir todas sus deficiencias, debilidades, incapacidades, sus carencias? ¿A cuántos les gustaría? A algunos nomás. Te metes en reales problemas. ¿No te gustaría tener a alguien que te venga a firmar un cheque que te saque de problemas? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Eso puede existir? ¿Esa situación podría darse en la vida? No estoy hablando de fantasías, estoy hablando acerca de realidades. La Biblia dice en Romanos 5:17, y quiero que ustedes se fijen bien en este versículo porque vamos a usarlo hasta el final de esta enseñanza, y hay varias cosas que voy a extraer de ahí, pero dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, estamos hablando acá de un problema bastante delicado, la muerte reinando. La Biblia habla acerca de que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. La Biblia habla de una distribución de la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo, si por el pecado de Adán, lo que ocurrió fue que reinó la muerte, ahora habla acerca de la obra del segundo Adán, que es Jesús, ¿no? Pues mucho más. Y a mí me gusta mucho cuando en las epístolas encontramos esa frase, mucho más. O sea, había bastante de lo malo. ¿Se acuerdan que abundó el pecado? Pero la Biblia dice que sobreabundó la gracia. O sea, mucho más que dice, reinarán. O sea, está hablando acerca de acá de un reinado de la muerte. La Biblia llama a Satanás el emperador de la muerte. ¿Quién está detrás del pecado de la muerte? Es el diablo. Pero dice que en Cristo Jesús mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben, ¿qué? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Voy a extraer 4 puntos de este versículo que hablan de cosas tremendas y que muchas personas ignoran. En primer lugar, estábamos en graves problemas bajo el dominio del pecado y de la muerte. De verdad, de verdadcito. Así como en ese caso en el cual, ¿qué tal si tú debías de verdad $500,000? Esos son problemas serios, pero los problemas que la Biblia describe son mucho peores. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el peor problema que la humanidad está atravesando o enfrentando? ¿Hambre? ¿Corrupción en los gobiernos? ¿Inmundicia? ¿Terremotos? ¿Tsunamis? ¿Ciclones? ¿Tornados? ¿Inundaciones? ¿Sequías? ¿Los choferes de combi de Lima? ¿Las pirañitas? ¿Qué cosa? La muerte espiritual. Ese es el peor problema que jamás cualquier hombre ha podido tener. La muerte espiritual, que es separación de Dios. Y hay mucha gente que anda corriendo de aquí para allá, preocupados por un sinnúmero de problemas menores. Están tratando de solucionarlos, pero no están haciendo provisión ni nada para resolver el problema que define su destino eterno, cielo o infierno. Y no se dan cuenta que las demás cosas son solamente pura distracción del enemigo para que ellos no piensen en el mayor problema del cual todos los demás son derivados. Entonces, la humanidad está en graves problemas, porque separarse de Dios es separarse de la vida. Por eso se llama muerte espiritual, muerte es separación. Y esa separación de Dios es lo peor que le puede pasar a una persona, porque en vida está muerta. Y bueno, este es un problema universal y es un problema personal. Y la verdad que es un problema grave, pero sin embargo, en la Biblia encontramos soluciones. La Biblia es un libro de respuestas. Y ese problema de la muerte espiritual, la Biblia revela que ya estaba solucionado antes de que nosotros naciéramos. O sea, antes de que nosotros experimentásemos la muerte espiritual o separación de Dios, la Biblia ya había resuelto el asunto por adelantado. La palabra de Dios dice que Jesús es el Cordero de Dios que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que el hombre se metiese en problemas, ya la solución estaba dada, porque Dios es proactivo, Él no es reactivo.
Él estaba adelantado. ¿Cuántos saben que Dios se pasea en los corredores del tiempo? Desde la dimensión T menos infinito hasta más infinito, Él recuerda el futuro. ¿Cuántos saben que Dios recuerda el futuro? O sea, Él declara el fin desde el principio. Ese es nuestro Dios, es omnisciente y esa es la presencia o el preconocimiento de Dios. Entonces, el problema ya estaba visto y la solución estaba dada antes que surgiese. Y la solución fue provista por la gracia de Dios. Dice la Biblia en 2 Timoteo 1:9, hablando acerca de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Se acuerdan? Que era 100% gracia, 0% obras. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué más? Y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Dónde está esa gracia? En Cristo Jesús. ¿Y cuándo es que fue dada? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de la creación de la tierra, antes de la creación del hombre, antes que el hombre pecase, antes que el hombre metiese la pata y antes de que tú y yo naciésemos y pecásemos. ¡Wow! Esa gracia está de hace mucho tiempo atrás. Entonces, estamos hablando de la solución para el mayor problema que jamás el hombre ha podido experimentar o del cual ha formado parte. La solución ya estaba dada. Entonces estamos hablando acá de grandes soluciones. Estamos hablando acá acerca de no solamente gracia, porque si estábamos en graves problemas, entonces la gracia que lo soluciona tiene que ser abundante. Estamos hablando de la abundancia de la gracia. Estamos hablando acá acerca de las bondades de un gran benefactor que hizo una gran donación. Cristo ya estaba predestinado para ser nuestro gran benefactor, para una tremenda donación. Ahora, no solamente esa gracia nos salva, porque la palabra gracia aquí aparece en conexión con la salvación. Pero no solamente la gracia nos salva, sino que también la gracia, una vez que ya somos salvos, nos introduce al propósito de Dios. El pecado nos dañó, la gracia nos salva y nos restaura para poder cumplir con un propósito definido. Por favor, repiten conmigo: restauración, multiplicación. Entonces, la misma gracia que te salva también te introduce en los propósitos de Dios. Dios quiere que tú vivas una vida con propósito, para eso te salvó. Bien, ahora, ¿cómo es que la gracia proveyó salvación para nosotros? Bueno, en primer lugar, así como vimos en el caso de la infracción de Billy Graham, pasándose el límite de velocidad, y esta infracción tenía que ser pagada, y en ese caso el juez la pagó. De la misma forma, la gracia de Dios, porque eso fue por gracia, y encima lo llevó a almorzar, ¿okay? Pero en este caso, Jesús, esta es la segunda cosa que extraemos de Romanos 5:17, Jesús pagó nuestra deuda por el pecado y rompió el poder de la muerte sobre nosotros. ¿Se acuerdan que por la transgresión de un solo reinó la muerte? Entonces Jesús pagó la deuda. Imagínense que ustedes son los reos o acusados, están en el banquillo de acusados, ustedes son culpables, completamente declarados culpables, están las pruebas, las evidencias que los inculpan, está todo, está frito. Sin embargo, el juez que tiene el martillo acá, se saca sus vestiduras de magistrado o lo que sean, y Él muere por ti. Él paga el precio por ti. Eso fue lo que Dios hizo. La paga del pecado es la muerte. Y aquel que era el juez tomó nuestro lugar. Eso se llama pura gracia. Entonces Jesús pagó nuestra deuda por el pecado y rompió el poder de la muerte sobre nosotros. Y esto es tremendo porque mucha gente está caminando por ahí y no se dan cuenta de que la solución ya fue dada. O sea, no están conscientes de los graves problemas en los cuales se encuentran, que están distraídos con una serie o un sinnúmero de problemas menores, insignificantes e irrelevantes dentro del cuadro completo que es eterno. Y tampoco se han dado cuenta, porque no están conscientes del problema, tampoco están conscientes de la necesidad de la salvación, o sea, de la solución. Si no creen en el pecado original y no consideran de que ellos han pecado contra Dios, ni se sienten culpables por lo mismo, no tienen convicción de pecado, entonces ¿por qué van a tener la convicción de necesitar un salvador? A menos que tú sepas que te estás ahogando, recién vas a pedir un salvavidas. Ellos están doblemente ciegos con respecto a su problema y con respecto a que la solución ya ha sido dada. Ahora, Jesús obviamente es nuestro Salvador y Él vino para salvarnos a nosotros del problema que causó la muerte espiritual y esa corrupta condición interna que poseíamos. Pero vamos a ver cómo la palabra de Dios nos habla
de la solución, porque ya sí hay un momento para enfocarse en el problema, pero es mejor enfocarse en la solución. En Efesios 2, del 8 al 10, vamos a hablar acerca de lo que nuestro gran benefactor celestial hizo por nosotros, por pura gracia. Dice Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados. O sea, acá encontramos otra vez la conexión entre gracia y salvación. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ahí está la donación, ¿ok? No por obras, no por méritos personales. En el libro de Isaías dice que nuestras justicias o nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Dice para que nadie se jacte. ¿Se acuerdan? Pagaron la deuda, $500,000 y la persona comienza a jactarse y a echarse flores. No. Dice para que nadie se jacte. ¿Dónde está la jactancia? No existe, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por favor, repitan conmigo, no por obras, pero para buenas obras. Otra vez vemos una evidencia de que la misma gracia que te salva, te restaura a un propósito. Y Dios quiere que tú y yo andemos en esas buenas obras que Él de antemano, como dice acá, dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Tú tienes gracia para ser salvo, tienes gracia para ser equipado, tienes gracia que te capacita para hacer lo que Él preparó de antemano para que tú hagas. Dios te quiere a ti de utilidad. La gracia de Dios te capacita para que tú seas de bendición. Dios quiere que tú puedas experimentar su gracia para que seas impactado por la gracia de Dios y luego que seas un canal de la misma gracia para que otros también sean impactados. Entonces hay restauración y hay multiplicación. Ahora, la tercera cosa que extraemos de Romanos 5:17 es que la abundancia de la gracia y el regalo de la justificación están disponibles para todos. Esto es tremendo porque cuando vemos que Jesús es el Cordero de Dios, Él murió por toda la humanidad. Y Él la solución la hizo disponible, está pagado, el precio ya está pagado, la fianza, tu liberación está pagado, tu acceso al cielo ya está pagado. Pero hay algo, aunque están disponibles, el hombre tiene que recibirlo. Ahora vamos a ver cómo es que Jesús consiguió esto. La palabra de Dios nos dice cómo Él logró que esto esté disponible a toda la humanidad. En Romanos 4:25 dice que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Ya saben que la paga del pecado es la muerte. Entonces el alma que pecare morirá, dice el Antiguo Testamento. Entonces tú y yo habíamos pecado, merecíamos la muerte o separación de Dios eternamente, pero sin embargo Jesús como sustituto murió tu muerte, murió la mía. O sea, Él pagó la deuda. La única forma en que tú y yo pagásemos esa deuda era yendo al lago de fuego por toda una eternidad y nunca, jamás teniendo acceso a la presencia de Dios. Graves problemas. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¡Qué alivio! No nos vamos a la gran sopa caliente. Ok, el infierno, la segunda muerte. Entonces, Él fue entregado por nuestras transgresiones, no por las de Él, sino por las nuestras. Y luego que Jesús tomó tu lugar y el mío en la cruz y descendió al infierno, a lo más bajo, para pagar por Abimael Guzmán, por Adolfo Hitler y todos los demás genocidas, etcétera. Luego Jesús resucitó para nuestra justificación. O sea que su resurrección es la evidencia de que aquellos que creen en Él pueden ser justificados delante de Dios, pueden ser vivificados y pueden tener su deuda de pecado completamente pagada. Entonces, la deuda por nuestro pecado fue pagada por su sacrificio y la resurrección de Jesús fue su victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado, y todo esto fue hecho por gracia. Sin embargo, hay algo que, aunque Dios ya como gran benefactor dio, para que la transacción esté completa, la parte beneficiada tiene que hacer algo. Y no estoy hablando acá de méritos personales o de obras, buenas obras para que la persona se jacte. Imagínate que un pariente rico tuyo se muere y de repente te llega una carta notarial o algo, una notificación de que tú eres acreedor a una propiedad, te han dejado en el testamento una propiedad, es tu herencia. Y cuando te la vienen a ofrecer, tú dices, no estoy interesado, no quiero.
Entonces, está la opción. O sea, hay algo que Dios puso en el hombre para que seamos como Él. Eso se llama libre albedrío. Hay una gran diferencia entre los ángeles y los hombres. La Biblia llama a los ángeles huestes celestiales, son los ejércitos de Dios. Y una persona en el ejército de Dios fue creada para obedecer. Los ángeles fueron creados para obedecer, no tienen otra alternativa. Y si ellos desobedecen, están pecando en la eternidad, no en el tiempo. Y saben que el resto de la eternidad la van a pasar en enemistad contra Dios. En cambio, cuando Dios creó al hombre, no lo hizo como un soldado, como parte de un ejército, lo hizo como hijo. Dios quería una familia. Y el hijo debe obedecer por amor. ¿Cuántos saben que Dios demanda obediencia? Pero la clase de obediencia que Dios demanda es voluntaria, no forzada. De corazón. Y es tremendo cuando vemos gente que se acerca voluntariamente al Señor, reconoce su necesidad y recibe la abundancia de su gracia. Es maravilloso. Entonces el hombre tiene una parte, ese libre albedrío, él tiene que escoger, tiene que querer recibir lo que Dios ha hecho. Lo puede rechazar. Por eso la Biblia dice que no de todos es la fe. Entonces, para que el hombre pueda experimentar la salvación, debe recibir la gracia mediante la fe. Entonces, hay un punto número 4 en Romanos 5:17, que solo los que, ¿quiénes? ¿Los que qué? Solo los que reciben la abundancia de la gracia reinan en vida por Jesucristo. Porque estábamos viendo que estábamos en graves problemas y la muerte reinaba sobre nosotros. La muerte era nuestro Señor. Y ya saben, ¿quién es el emperador de la muerte? O era Satanás. Y se enseñoreaba de nosotros. Pero ahora que nosotros hemos recibido la abundancia de la gracia que nos salva y restaura nuestro propósito original, somos sacados de esa baja posición y somos levantados y sentados en lugares celestiales sobre cualquier poder del enemigo. Y tú y yo podemos reinar por la gracia. Pero hay que recibirla, si no, no reinamos. La persona que no estoy interesado, que dice que no me interesa, va a seguir bajo ese grave problema. Ahora, estábamos viendo hace un momento Romanos 4:25. ¿Saben ustedes que Romanos 4:25 cierra el capítulo 4 de Romanos? ¿Y ustedes saben lo que viene después de Romanos 4:25? Romanos 5:1. ¿Qué tal revelación? Entonces vamos a ver ahí, esa es la continuación, están conectados, ¿ok? Romanos 5 del 1 al 2, porque hemos visto que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación, pero el siguiente versículo dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso o entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que nos regocijamos en esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Romanos 4:25 terminaba así, que Él fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Que la justificación se hizo disponible para toda la humanidad. Pero eso no significa que toda la humanidad ha sido justificada. La Biblia dice claramente en el versículo 1 del capítulo 5 que hemos sido justificados por la fe. Una cosa es la justificación provista y otra cosa es justificados. O sea, todo este mundo tiene la justificación provista, pero solamente los que hemos creído y hemos recibido hemos sido justificados. ¿Ok? Entonces la gracia nos salva, nos justifica delante de Dios. Y ahora tenemos la paz de Dios, la paz con Dios. ¿Ok? Pero no solamente eso, también por la fe tenemos acceso a la gracia de Dios. Imagínense cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, a menos que un hombre nazca del Espíritu, del agua del Espíritu, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando uno recibe a Cristo y recibe la abundancia de la gracia, tú entras en un campo. Entras en un campo de la gracia. Todo lo que está en ese terreno es pura gracia. Es gracia, es gracia. Y si tienes algún problema mientras caminas por ahí, tienes a tu lado un benefactor. Y todo es gracia, gracia. A pesar de que hay dificultades y problemas, hay gracia disponible para ti. Eso es maravilloso. Y dice que por esa gracia estamos firmes, nos mantenemos firmes. ¿Alguna vez han visto un porfiado? Esos muñecos que se inflan con aire, pero en la base tienen arena. ¿Ok? Le metes un derechazo, se levanta. Le metes un izquierdazo, le metes un patadón, un rodillazo y se vuelve a levantar. De la misma forma, tú y yo somos como porfiados por la gracia de Dios. Porque no importa lo que el diablo traiga en contra de nosotros, inmediatamente estamos firmes.
En el día malo estamos firmes, porque estamos en la esfera o en el ámbito o en el campo de la gracia. Y por la fe hemos entrado ahí. Repitan conmigo, yo soy un agraciado y no un desgraciado. O sea, una desgracia es algo en lo cual no hay mucha gracia que digamos, ¿ok? Entonces, vemos que el problema del pecado es resuelto, la sentencia decisiva de condenación es revocada, la enemistad con Dios es quitada por la reconciliación y es reemplazada por la amistad con Dios, y tenemos paz con Dios, tenemos la paz de Dios, y esa gracia nos salvó, nos reconcilió. Y también esta gracia, esto es lo tremendo, la gracia de Dios actúa en nosotros en el resto de etapas de nuestra vida, porque la salvación es la entrada solamente, es la entrada a este campo de gracia, a esta esfera de gracia. ¿Pero que hay solamente gracia para ser salvos? ¿Es una gracia escasa o es una gracia abundante? ¡Wow! O sea que hay gracia más allá del momento en que tú recibes salvación. Y esa gracia, tú tienes acceso a ella por la fe. ¿Ok? Y aparte, esa gracia te capacita para estar firme. Y te capacita para cumplir con el propósito de Dios, a pesar de las dificultades. Entonces, existe una gracia que actúa en nosotros para las diferentes etapas de nuestra vida cristiana. Existe una gracia para ser salvos, hay una gracia también para el proceso de santificación. ¿Okay? Y también para nuestra futura glorificación. Entonces la abundancia de la gracia de Dios es más que suficiente para cada etapa de nuestras vidas. Para el día a día, para hoy día, para mañana y para pasado mañana. Tú estás en la esfera o en el campo de la gracia. Gracias a Dios. Gracia para cada etapa de tu vida. Gracia para el inicio, gracia para el trayecto, gracias para el resto del proceso, gracia para ti, gracia abundante para ti desde el nuevo nacimiento hasta el día en que pases a la presencia de Dios. Gracia abundante, gracia preciosa y merecida. Ahora, el apóstol Pablo describe la gracia de Dios en el capítulo 2 de Efesios, los versículos del 4 al 7. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, wow, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en graves problemas, o sea, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Son salvos. Entonces la gracia nos salvó, ya lo entendemos. Pero dice, no solamente eso, sino que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero no solamente termina eso, miren que la gracia nos lleva más allá de lo que puedo imaginar. O sea, estamos hablando de la futura eternidad, si se puede decir así. Porque está la eternidad, pero luego empieza la dimensión tiempo. La tierra es creada, el hombre es puesto ahí, empieza la dimensión tiempo. Ya eso ya pasaron unos 6,000 años, pero un día vamos a entrar en la futura eternidad, si se puede decir así. O sea, vamos a ser sacados de lo temporal y vamos a ser insertados en lo eterno. ¡Wow! ¿Y saben cómo van a ser nuestros días en esos días? Porque cuando la Biblia habla acerca de nosotros, dice que somos primicias de sus criaturas. También dice que tenemos las arras del Espíritu. Las arras es el pago por adelantado. Si tú quieres comprar una propiedad, arras. ¿Cuánto? 10%, 20%. Eso garantiza que el resto se va a pagar. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios, pero lo mejor está por venir. Ni siquiera nos imaginamos cómo va a ser. ¿Y saben lo que va a hacer? Lo que va a ocurrir cuando nosotros seamos cambiados, tengamos un cuerpo glorificado, todo eso, Jesús nos va a introducir, nos va a hacer ingresar al cielo, al palacio del Rey eterno. Y el Rey dice, estos son mis hijos, mis herederos, y los va a apapachar. Y como dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que, wow, nuestra cabeza finita, limitada e imperfecta no lo puede agarrar. No podemos entenderlo. Es más allá de nuestra comprensión. Eso es tremendo. Entonces, Él nos sacó del pecado, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales y encima vamos a ser el objeto de su amor, donde va a chorrear abundantes riquezas y bendiciones sobre cada uno de nosotros. Entonces, eso significa que tú y yo estamos cubiertos de por vida. Es como una póliza de seguros
cuya, no tiene fin, tiene vigencia eterna. Es decir, esa póliza de seguros no tiene fecha de vencimiento, es de por vida y es gratis y es por la gracia de Dios. Entonces, eso es tremendo porque la gracia de Dios nos levanta a una posición desde la cual podemos reinar en Cristo, ahí en lugares celestiales. Tú puedes reinar. Ya el pecado no domina sobre ti, Satanás ya no es tu Señor, Jesús es tu Señor y sucede que tú estás en Él, tú estás en Cristo y Cristo está a la diestra del Padre, tú estás sentado ahí a la diestra del Padre en Cristo, es el centro de autoridad del universo. Eso es tremendo. Ahora, cuando hablamos de la gracia de Dios, no podemos dejar de hablar del más grande benefactor, y la Biblia lo llama a Él el Dios de toda gracia. Primera de Pedro 5:10 más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, nos ha llamado a la glorificación. La Biblia decía en Romanos 5:2 que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, un día tú y yo vamos a recibir un cuerpo como el de Cristo. Seremos semejantes a Él, espíritu, alma y cuerpo. ¡Qué tremendo! Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayan padecido un poco de tiempo. O sea, no piensen que esos problemas no van a tratar de tirarse abajo al porfiado, pero por la gracia se vuelven a levantar. 7 veces cae justo y se vuelve a levantar. Dice que va a haber padecimientos. Sin embargo, en el trayecto hay un benefactor a nuestro lado y está en nosotros. Y ese benefactor nos suministra gracia en abundancia para que nosotros podamos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Entonces, en todo el proceso en el cual tú alcanzas la madurez, en el cual tú eres santificado hasta el día de la glorificación, tienes esa póliza, esa cobertura asegurada. Gracias a Dios. Entonces Él es el Dios de toda gracia. ¿Qué cosa es toda gracia? Toda gracia significa gracia para todas las cosas para las cuales no somos suficientes. ¡Wow! Entonces acá viene tu benefactor con tu cheque por $500,000. Ahí está tu nombre. Ahí está, te lo muestra. Y tú tienes la deuda. ¿No te gustaría recibirlo? Bueno, claro. Entonces, pero tienes que saber cómo recibirlo, porque acá estamos hablando acerca de un Dios que no vemos, ¿ok? Pero que es real. En el libro de Hebreos, que es un libro tremendo que gira en torno a la redención y lo que Jesús hizo por nosotros, capítulo 4, versículos 14 al 16. Y léanlo bien porque vamos a regresar a ciertas porciones aquí, pero dice, por tanto, teniendo pues un gran sumo sacerdote, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que pasó a través de los cielos. ¿A quién? Jesús, el Hijo de Dios. No se habla mucho en las iglesias acerca de esto. Muchos en el cuerpo de Cristo hablan de Jesús como Señor o como Salvador. Algunos viven bajo el señorío de Cristo, pero no se habla mucho de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y esa ignorancia tiene un precio, tiene un costo. Es serio, es grave no saber que Jesús es el Salvador, ¿ok? Y hemos hablado acerca de eso. Pero para el que es salvo, esto lo separa un poco de esa gracia que Él dispensa. Porque hay que entender una cosa, muchos hablan acerca del ministerio terrenal de Cristo por 3 años y medio, pero muy pocos hablan del ministerio celestial que Jesús tiene cuando ascendió y se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Y Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro pastor, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Entonces se desconectan de ese oficio. Él tiene un ministerio a favor tuyo y tú no puedes ser ignorante. Si te dan naranjas, haz jugo de naranja. Sácale el jugo a aquello que es tuyo. ¿Estás sacando provecho o teniendo ventaja del ministerio del Señor Jesucristo a la diestra del Padre como tu sumo sacerdote? Es el momento de empezar a hacerlo. Bueno, teniendo pues un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Esto es bien importante, márquenlo, ¿ok? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y por tanto, ¿qué? Acerquémonos, acá hay una invitación celestial. Acerquémonos con confianza, ¿a dónde? Al trono de la gracia, ¿para qué?
para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna en el momento en que te encuentras, en tu caminar, en el proceso, cuando el diablo viene contra ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Enfocarte en las desgracias a tu alrededor? No. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del Señor. Entonces tú tienes que mirar arriba. Entonces Él, nuestro sumo sacerdote, nos dispensa la gracia. Y Él dice que nos acerquemos, pero que retengamos nuestra confesión cuando nos acerquemos. Y quiero explicar esto porque es muy importante. Porque Él tiene un ministerio a favor tuyo. Tú tienes que acercarte a su trono. Y el trono de Dios es para nosotros un trono de gracia y no de juicio. Es un lugar donde recibimos ayuda y no condenación. Pero cuando nos acercamos, tenemos que entender una cosa, hay un protocolo. Tú tienes que acercarte al trono con un protocolo. Si tú quieres sacar una audiencia con el presidente, ¿qué haces? Te vas a mesa de partes en Palacio de Gobierno, dejas tu carta, tu petición, y si te conceden una audiencia con el presidente, te dan una respuesta, te dicen, bueno, esta es la fecha, tanto, usted tiene que venir con terno, hay cosas que usted puede hacer, hay cosas que no puede hacer, hay cosas que debe decir y otras cosas que no debe decir, ¿ok? Entonces hay un protocolo. Pero cuando hablamos del trono de Dios, ¿cuánto más debe haber un protocolo? Hay dos cosas que quiero decir con respecto a eso. Cuando tú te acercas al trono de Dios, tienes que pensar a quién te estás acercando. Porque si tú te vas a Palacio de Gobierno, obviamente te estás acercando al presidente. Pero en este caso te estás acercando, en primer lugar, a Dios, que es el juez que te absolvió, que perdonó tus pecados, que te declaró inocente y que Él mismo murió tu muerte. Por lo tanto, tú no te puedes acercar con un complejo de inferioridad, con un sentido de indignidad, ningún sentimiento de culpabilidad tampoco. Tú tienes que acercarte con confianza, con denuedo, con libertad, con arrojo, con osadía, dice la Biblia. Y en segundo lugar, cuando te acercas a Dios, ¿a quién te acercas? Te acercas al Dios de verdad. Por lo tanto, tú no puedes acercarte con temor, con nerviosismo, con inseguridad, ni con incredulidad, porque Él es el Dios de verdad y tú tienes que acercarte, por lo tanto, con certeza, con convicción. Entonces, el protocolo del cual les estoy hablando es el protocolo de fe. Tú tienes que acercarte con palabras, pero tú no te puedes acercar en tus propios términos. Tienes que acercarte a Dios en oración con los términos que su palabra te muestra. Ese es el protocolo de fe. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, tú tienes que acercarte con fe, con certeza, no con nerviosismo, no con indignidad, no con el sentido anticipado de pérdida, de que vas a ser rechazado, sino que con la expectativa de que vas a recibir ayuda para el oportuno socorro, vas a recibir gracia. Tú te acercas con expectativas, como que tú te vas a una ventana en un banco, una ventanilla y tú haces una transacción. O sea, tú entras y sales, pero no sales con las manos vacías, o sea, retiras dinero, sea lo que sea. Entonces, de la misma forma, cuando tú vas a Dios en oración, tú no regresas con las manos vacías. Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan. Pero tienes que hacer en sus términos, en su protocolo, no en tus propios términos. Porque si tú llegas ahí con duda, incredulidad y temor, acceso denegado. No, el password, la clave de ingreso es la sangre de Jesús, que abrió un camino nuevo y vivo para que tú te acerques confiadamente, con libertad, al lugar santísimo. Y obviamente tiene que ser la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú recibes de Él, Él queda agradado. ¿Por qué? Porque Él te sustenta cuando te da o suministra gracia. Y si tú no recibes gracia y no estás firme, eso no le gusta a Dios. Entonces tú y yo podemos reinar en las circunstancias. Recordemos, Dios está por nosotros, Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. ¿Qué más queremos? Ahora, ¿cómo funciona el protocolo de la fe? Bueno, con la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca. Por eso dice que nos acerquemos reteniendo la confesión de nuestra fe, o sea, con palabras, en línea con la palabra. Y tú tienes que darte cuenta que la Biblia dice que tiene que ser por fe para que sea por gracia. Porque eso te da acceso a la gracia de Dios. Y la Biblia nos invita a acercarnos y en sus términos. Ahora, ¿cuáles son los términos? 2 Corintios 6, 1 y 2. Nosotros como colaboradores de Dios les rogamos que no reciban su gracia en vano.
Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Pero cómo es la salvación? Por gracia. Pero para conectarte con el donante, con el benefactor y que te dispensa la gracia, tú tienes que acercarte reteniendo, manteniendo tu confesión. Por eso dice, te escuché. Tú tienes que acercarte al trono de Dios con palabras. No con, Señor, soy una víctima. No con lloriqueos. Tú agarra tu Biblia, levanta la palabra al trono. Señor, tu palabra dice. Presenta soluciones, no tus problemas. Buscas en la Biblia, haces tu trabajo en casa. La Biblia dice que Padre, esto es mío, me pertenece porque estoy en Cristo. Y tú dices, en línea, con lo que está escrito en el testamento, en el pacto, tú dices esas palabras y Él te escucha. Ese es el día propicio y en ese día la ayuda viene. Porque hoy no es el día de desgracia ni de destrucción, es el día de gracia y de salvación. Entonces la abundancia de la gracia está disponible para ustedes. Solamente tenemos que acercarnos. Por la gracia somos salvos, la gracia nos da firmeza, por ella servimos a Dios, nos sostiene, crecemos espiritualmente. Y termino con este versículo que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno cuenta las palabras en Juan 3:16, hay 29 palabras. Son 29 palabras. Es un desfile de palabras de esperanza que empiezan hablando de Dios y terminan con vida y nos urgen a creer en Cristo para recibir la abundancia de la gracia. Él nos amó, Él dio, nosotros creemos y luego vivimos y todo es por pura gracia. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias por la abundancia de tu gracia. Y todo lo hacemos para la gloria de la abundancia de tu gracia. Señor, gracias porque tú nos sostienes, sustentas, estamos cubiertos. Y si tú aún no has recibido a Cristo, repite conmigo esta oración. Dios del cielo, te necesito. Perdona mis pecados. Jesús, sé mi Señor. Recibo perdón y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Amén.